En 1948, justo 3 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, finalmente nació el moderno Estado de Israel, completamente desarrollado como nación, después de haberse firmado su declaración de independencia en el Independence Hall, ubicado en el Rothschild Boulevard, en Tel Aviv. El presidente de los Estados Unidos, masón de grado 33, Harry Truman, fue el primero en reconocer de manera oficial a Israel como un Estado soberano. La mayoría del resto del mundo pronto lo siguieron. Fue entonces cuando se reveló la bandera de Israel como una versión azul del hexagrama. Los verdaderos judíos se opusieron rotundamente a este diseño y sugirieron que su bandera debería llevar el menorá, señalando que el hexagrama ni siquiera era un símbolo judío. Se conoce el hexagrama como la estrella de David, pero no se menciona en la Biblia y de hecho solo fue adoptada en la era de la Ilustración en base a ideas ocultistas del Cábala. A pesar de las protestas, los Rothschild tenían el control de la operación y el hexagrama quedó. Ahora, los hexagramas se usan con frecuencia para maldecir a las personas. Recordemos que Hitler colocó hexagramas en los judíos durante la Segunda Guerra Mundial para representar que eran personas malditas. Es concebible que este símbolo sea otro intento de maldecir a los judíos. Antes de terminar esta tercera parte en nuestro estudio, veamos un punto muy importante. Muchas personas que han estudiado el tema han notado que los Rothschild y otras personas de su calibre proclamaban ser judíos. Han visto la manera en que ellos han sido el motor detrás de la formación de la nación de Israel y por consiguiente, estos estudiosos se han convertido intensamente en antijudíos o antisemitas, creyendo que los judíos son la fuente de los problemas del mundo. Necesitamos dejar esto bien claro. No lo son. Los judíos han sido una gran bendición para el mundo y nosotros, como cristianos, tenemos una gran deuda con ellos y les debemos gratitud. Fueron los judíos quienes fielmente registraron las palabras de Dios y las preservaron en la Biblia para las generaciones futuras. Fue a través de los judíos que Jesús vino. Fueron los apóstoles judíos los que se esparcieron por el mundo para darnos a nosotros, los gentiles, la buena noticia. Y muchos de ellos fueron martirizados debido a ello. Juan, capítulo 2, verso 22, dice que la salvación viene a través de los judíos. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios y el capítulo 11 de la carta a los romanos dice que Dios aún no ha terminado con ellos. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema con estos ocultistas aparentemente judíos? Bueno, si has estado siguiendo nuestro estudio desde el comienzo, podrás responder la siguiente pregunta. ¿Cómo hizo Satanás para derrumbar la reputación de Dios en Europa y cómo hizo para desacreditar a los cristianos? Utilizó lo que se conoce como la táctica de 5 columnas, es decir, pretendió unirse a los que quería destruir. La Iglesia Católica Apostólica Romana y en particular la Orden de los Jesuitas se pusieron una máscara de cristianismo e hicieron planes malvados bajo la propaganda de la cruz cristiana. Eso fue lo que enfermó al pueblo de Dios y al cristianismo en Europa. Las personas vieron las horribles cosas que se hacían en nombre de Jesús y se alejaron de él, aunque lo que hacía la iglesia no tenía nada que ver con Jesús. Entonces, ¿qué hará Satanás para desacreditar y destruir a los judíos? Lo hará utilizando exactamente la misma táctica de 5 columnas, pretendiendo ser parte de lo mismo que quiere destruir. Satanás no tiene trucos nuevos y utiliza a personas que pretenden ser judíos y a través de sus acciones enferma al mundo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 3 podemos leer: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Apocalipsis verso 3, versículo 9 dice: He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Recordemos las palabras explícitas de Theodor Herzl
cuando dijo que avivar el fuego del antisemitismo y hacer que las personas se vuelvan contra los judíos sería beneficioso para sus planes. Estos llamados judíos no son para nada judíos, tal como los católicos que no eran cristianos en absoluto. Pretenden ser lo que quieren destruir. Recordemos el juramento jesuita. Entre los reformadores, para ser reformador; entre los hugonotes, para ser un hugonote; entre los calvinistas, para ser calvinista; entre los protestantes, generalmente para ser protestante, e incluso ir hasta lo más vil para convertirse en judío entre los judíos. Los judíos y los cristianos son los dos grupos de personas que Satanás quiere destruir, porque son los únicos grupos que no tienen sus raíces en el sistema babilónico. No escuchen las mentiras de Satanás, que dice que los judíos son enemigos. Ellos son las raíces a través de las cuales desciende el cristianismo. Los cristianos han sido injertados en la vid de los judíos. Les debemos gratitud. Cuando estábamos alejados de Dios, los judíos nos amaron lo suficiente para traernos el mensaje del Evangelio. Ahora, en este momento en el que hasta cierto punto los papeles se han invertido en esta era de los gentiles, y tal como fue en el tiempo de ellos, donde muchos judíos no reconocieron a su Salvador, debemos amarlos lo suficiente como para hacer lo que ellos hicieron por nosotros y atraerlos hacia Jesús. Ama a los judíos, no seas parte de los engaños de Satanás. En cuanto al establecimiento del Estado judío, Dios usa los planes del enemigo en su propia contra, incluso utiliza las intenciones malvadas y las torna para el bien. Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Regresar a los judíos a su tierra en Israel ha sido siempre parte del plan de Dios, lo cual fue profetizado muchas veces en la Biblia a través de los profetas Ezequiel e Isaías, por mencionar tan solo a dos. Todos deberíamos ser sionistas, en el sentido de que todos deberíamos querer que Israel viva en la tierra que Dios les dio hace milenios. ¿Por qué los Rothschild se han obsesionado en establecer un Estado israelí? ¿Por qué han trabajado tan duro por tanto tiempo para reunir a los judíos de nuevo en un solo lugar? Parece haber solo una conclusión obvia, y cuanto más lo estudio, más sentido cobra. Si los judíos están todos reunidos en un mismo lugar, es más fácil destruirlos, tan simple como eso. Los ocultistas piensan que están arreando a los judíos como a una manada de ganado en un área pequeña para poder eliminarlos del mapa de una vez por todas. A partir de nuestro estudio del Islam, sabemos que ellos creen que su falso Mesías no puede venir hasta que todos los judíos hayan sido destruidos. Ya hemos leído lo que Albert Pike escribió acerca de la Tercera Guerra Mundial, que se enfocará en los musulmanes contra los judíos. Cualquier persona que haya leído la Biblia, en particular el libro de Ezequiel, sabe que el profeta está hablando de un tiempo en el cual las naciones árabes alrededor de Israel, junto con Rusia y otros países, rodearán a Israel buscando su exterminio. De modo que, desde todo punto de vista, pareciera ser que esto es lo que los ocultistas están planeando. De hecho, la cabeza del grupo terrorista islámico Hezbollah dijo recientemente: si todos los judíos se reúnen en Israel, nos ahorrarán el problema de perseguirlos por todo el mundo. Sin embargo, los estudiosos de las profecías bíblicas también saben que cuando los invasores rodeen a Israel, buscando eliminarlos del mapa, pensando que su momento de gloria ha llegado, Dios mismo intervendrá y protegerá al pueblo judío de una manera espectacular y terrorífica. El ejército invasor será aniquilado en una impresionante muestra de fuerza del Dios Todopoderoso. Creen estar planeando la destrucción de los judíos, pero de hecho están cavando sus propias tumbas. Lo que intentan hacerles a los judíos será lo que ellos sufrirán. Los problemas del Medio Oriente están creciendo y seguirán haciéndolo hasta llegar al punto que estamos mencionando. Finalmente, hemos pasado mucho tiempo estudiando a los seres humanos durante la sección de la Ilustración, pero quiero volver a enfatizar que cada uno de estos individuos y grupos de humanos solo son marionetas y que Satanás es quien está detrás de ellos. Nuestro enemigo es espiritual, no físico. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, podemos leer: hijitos,
Es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Estos anticristos son todos seres humanos que tratan de abrir el camino para el anticristo, pero solo son príncipes de Tiro, controlados por el rey espiritual de Tiro, moviendo los hilos detrás de ellos.